complace Jehová. Y la lectura bíblica está en 1 Samuel 15:22, que dice así: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Que el Señor lo bendiga, hermano Víctor Manuel. Bendiciones. Bueno, hermano Raúl, muchas gracias. El Señor lo bendiga nuevamente, mis queridos hermanos. Estamos aquí como pueblo, estamos reunidos delante del Señor, así que rogamos poder tener reverencia a escuchar su palabra. Es indispensable que podamos nosotros quitar todo elemento distractor para poder entonces escuchar las Sagradas Escrituras y ver cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Este tema tiene unas implicaciones sumamente importantes para nuestra vida espiritual, pues he orado al Señor para que por medio de esta historia del rey Saúl, nosotros podamos comprender cuán susceptibles estamos nosotros a caer en la autosuficiencia, en la autojustificación, en el orgullo humano, sobre todo, cuando determinamos por nuestros propios medios querer agradar a Dios como pensamos nosotros que Él puede ser agradado. En otras palabras, muchas veces recurrimos a métodos, a estratagemas humanas para ver si realmente se agrada a Dios de eso y entonces poder darle a Dios lo que supuestamente Él está pidiendo. Pero muchas veces la Escritura nos va a mostrar a nosotros que eso no es así. Dios no se complace de obras humanas, Dios no se complace de lo que usted y yo podamos ofrecerle en nuestro orgulloso corazón, sino más bien en oírle, en escucharle, en obedecer. Y eso es lo que nosotros vamos a concluir finalmente después de que podamos ver a través de la historia de Saúl qué fue lo que ocurrió y cómo nosotros podemos aprender de esta experiencia del rey Saúl. Así que, mis queridos hermanos, antes de abrir la escritura directamente, quiero hacer una pequeña oración para que el Señor pueda dirigirnos en esta hora. Inclinemos el rostro. Señor, gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de las escrituras podemos nosotros ver cuál es tu santa y divina voluntad. Y sabemos que tu voluntad es nuestra santificación. Así que, Padre, dirígenos al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús, pues te lo pedimos solo en el nombre del Salvador bendito, el cual tú has dado, Señor, a todos los hombres para que por medio de él podamos ser salvos. Gracias, Señor. Agradecemos toda tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a ir entonces a el libro de Samuel y vamos a leer el capítulo 15, pero yo quiero dar un contexto que precede a este capítulo, porque en el capítulo 14 de Primera de Samuel, nosotros vemos lo que ocurrió con respecto a esta guerra contra los filisteos, que finalmente ve la historia de Samuel. Primera de Samuel capítulo 14 nos muestra que fue lograda por su hijo Jonatán. Recordemos que el capítulo 14 es como una antesala para la caída total de lo que iba a ser el reinado de Saúl. Esa es como la antesala. Es decir, aquí se nos muestra a nosotros cómo Saúl, después de haber pecado contra el Señor, prepara su camino para que finalmente el reino de Israel, el reinado de Saúl sobre Israel sea quitado. Así que cuando nosotros vemos en el capítulo 14, para poder tener un poco de contexto, recordemos que Samuel, el profeta Samuel, le había dicho a Saúl en capítulos anteriores que él debía de esperar 7 días a Samuel para que él le diera la orden de lo que Dios quería mostrarle a Saúl que debía de hacer. En otras palabras, Saúl debía de esperar a Samuel 7 días
y al final de los 7 días, Samuel le daría la información de lo que Dios le instruiría para poder derrotar a los filisteos. Así que aquí en esta historia nosotros vemos cómo Saúl va a ofrecer sacrificios al Señor. ¿Por qué? Porque resulta de que Saúl determinó pedirle al Señor o echar suertes cuando el Señor no respondió el pedido de Saúl sobre lo que había de acontecer, si él iba de entregar o no a los filisteos en sus manos. Vamos a leer un poco el capítulo 14, pero vamos a leer algunos versículos. Noten lo que dice el capítulo 14 y vamos a ver lo que dice el versículo, un poco de contexto, el versículo 24. Miren lo que dice el versículo 24 del capítulo 14. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. En otras palabras, lo que Saúl hizo en Gabaa fue decirle al pueblo de Israel que no se alimentara hasta que él tuviera la victoria, hasta que él hubiese tomado venganza contra sus enemigos. El pueblo de Dios no podía comer ni alimentarse, entre tanto Saúl estuviese seguro de que había tomado venganza. Y esto fue una estrategia realmente desastrosa. ¿Por qué? Porque por medio de ese mandato de Saúl, el pueblo iba a caer en un pecado. ¿Y qué pecado iba a ser ese? Vamos a leer el versículo 31. E hirieron aquel día a los filisteos, desde Migmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. ¿Por qué el pueblo estaba cansado? Porque precisamente Saúl les había prohibido a ellos alimentarse. Saúl les había prohibido a ellos tomar alimento durante el tiempo en el que estaban en batalla. Pero miren lo que ocurrió. Miren lo que ocurrió. El pueblo dice, el versículo 28 también dice que el pueblo desfallecía. En 1 Samuel capítulo 14 también dice que el pueblo desfallecía. Pero miren el versículo 32. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo comió con sangre. Y le dijeron y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. ¿Quién dijo eso? Saúl. Vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. En otras palabras, por causa de la prohibición de Saúl, el pueblo había incurrido en un pecado contra Jehová. Por causa de lo que Saúl determinó, ahora el pueblo iba a caer en un pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba cansado y estaba desfalleciendo por falta de alimento. Entonces noten cómo esta prohibición lleva al pueblo entonces a comer la carne con la sangre. Y si nosotros entendemos las leyes levíticas, se nos dice en el capítulo 17, versículo 10 al 14, que Dios había prohibido comer sangre del animal. ¿Por qué? Porque la vida del animal en la sangre está. Eso era algo que no podía. Era un mandato divino y por lo tanto era un pecado. Pero Saúl llevó al pueblo a cometer este pecado por haber puesto y haber determinado algo que no tenía ninguna relevancia. Además, dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decirles que traigan cada uno su vaca y cada uno su oveja, y os degollaréis aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual una por su mano su vaca aquella noche, y la degollaron allí. ¿Y qué ocurrió? Miren lo que ocurrió. Entonces Saúl consultó a Dios en el versículo 37. ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Y respondió Jehová: no. La escritura dice: mas no respondió Jehová aquel día,
¿Por qué no respondió Jehová? Precisamente porque el pecado de Saúl no era realmente una evidencia de que Dios le habría de dar a él la manifestación de aprobación. El pecado de Saúl no aprobaría la voz del Señor. Por eso el Señor permaneció en silencio, porque Saúl había incurrido en un pecado. Y este silencio del Señor manifestaba que realmente era una falta grave. Por tanto, Saúl determinó hacer lo siguiente. Veamos el versículo 40. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. ¿Por qué Jonatán? Noten aquí algo sumamente importante. ¿Por qué Jonatán su hijo? Porque Jonatán para él era aquel que presuntamente había llevado al pueblo a cometer este pecado. Noten cómo ahora este Saúl se está autojustificando, se está justificando cuando él mismo era el que había llevado al pueblo a cometer pecado, pero el pueblo había cometido pecado, no, porque el pueblo estaba obedeciendo la voz de Saúl. El pueblo estaba obedeciendo lo que Saúl le había dicho. Por lo tanto, el que había cometido el pecado era Saúl, pero ahora él, para descartar y para evidenciar que según él, como rey, él no era culpable de eso, porque ahora Saúl decía, bueno, yo soy el rey, yo no tengo culpa de nada, pero voy a ver qué ocurre con Jonatán, porque cuando ellos hicieron un censo en el pueblo, Jonatán y su paje de armas no se encontraban en medio del pueblo, dicen los capítulos anteriores, porque Jonatán había ido a pelear con los filisteos y Jonatán, por medio de la providencia divina, había vencido a los filisteos. Pero ahora él quería atribuirse la gloria de esa victoria y por eso es que ahora va a pedir echar suertes. Miren ahora la estrategia de Saúl. Dice, entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Versículo 41 del capítulo 14. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Aquí hay algo interesante porque Jonatán no sabía que Saúl había prohibido al pueblo comer alimento. Pero cuando ellos venían de la victoria, Jonatán en el medio del bosque comió miel, tomó miel y comió. Y él ahora entonces quiere demostrarle a Jonatán que por haber comido, entonces el Señor no había respondido la petición de Saúl. Miren cómo Saúl está aquí cayendo realmente en una degradación cada vez más. Miren lo peligroso que es cuando nosotros consentimos el pecado y un pecado va a dar paso a otro pecado. Entonces, ¿qué hace Saúl? Va a decir que Jonatán es el culpable de aquello y entonces aquí se nos muestra algo. ¿Quién liberó al pueblo de los filisteos? Jonatán, su hijo. Él había ganado la victoria por providencia divina. ¿Qué aplicación espiritual tenemos acá? Bueno, mis hermanos, aquí vemos cómo Saúl representa a los dirigentes del pueblo de Israel de la época cuando Cristo Jesús estuvo. Cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra, nosotros vamos a leer algo en el Mateo capítulo 26, versículo 63. Vamos rápidamente a Mateo y leamos lo que dice la escritura en Mateo capítulo 26 y el verso 63. Noten lo que dice acá la palabra de Dios. Recuerden que aquí está Jesús ante Pilato y aquí ante el concilio, y aquí el concilio va a conjurar, según ellos, por medio del Dios viviente, que digan si él es Cristo, si él es el Hijo de Dios. Noten lo que dice el versículo 63. ¿Qué hacía Jesús mientras ellos le preguntaban? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, ¿qué dijo? Tú lo has dicho. Y además os digo
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras, el Señor se está proclamando como rey, pero también como libertador y como aquel que asumiría el reino y el trono por los siglos de los siglos y pronto vendría en gloria y majestad. Cuando Saúl le preguntó a Jonatán, declárame lo que has hecho, Jonatán se declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. En otras palabras, Jonatán estaba siendo persuadido por Saúl de la misma manera en como los diligentes de la época persuadieron a Cristo para que declarara si él era el Hijo del Dios viviente, si él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, si él era lo que realmente proclamaba. Y el Señor dijo, sí, de cierto veréis al Hijo del Hombre venir. Ahora también el hijo de Jonatán, el hijo de Saúl, está declarando que realmente él admite haber hecho lo que hizo, por lo tanto, fue por providencia divina que él liberó al pueblo de Israel. Así como Cristo es libertador del mundo, así como Cristo delante del Sanedrín determinó y declaró que él era el salvador del pueblo de Israel, así Jonatán también está declarando de manera implícita que él fue quien libertó a Israel de los filisteos. Entonces noten lo interesante de acá. Y Jonatán le dice, y he de morir. En otras palabras, él está aceptando que por esa causa y por haber hecho conforme a la verdad y a la voluntad de Dios, entonces él admite esa sentencia. En otras palabras, la respuesta de Jonatán es una evidencia de que el pecado no es de él, sino del mismo Saúl. Saúl era el que estaba realmente llevando el pueblo a pecar. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Pero miren la respuesta. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? Entonces acá hay una relación bien interesante. Cristo como salvador del mundo, Cristo como salvador de Israel, Cristo como salvador del pueblo delante del Sanedrín y Jonatán como salvador de Israel delante de Saúl. Aquí se nos está mostrando a nosotros realmente Dios manifestando su gracia y su misericordia por medio de Jonatán para que Saúl se dé cuenta de que él está haciendo una determinación totalmente errónea al querer matar a su mismo hijo para él ser determinado como un rey poderoso delante del pueblo de Israel. Y eso fue lo que el pueblo de Israel quería, ¿sí? Porque según Primera de Samuel, capítulo 8, el pueblo fue el que quiso tener rey. El pueblo eligió a un rey. Y el espíritu de profecía dice que el pueblo de Israel eligió a un rey conforme a su corazón. Porque el pueblo de Israel no era un pueblo santificado. Por lo tanto, quería un rey también conforme a los deseos de su corazón, a su corazón no santificado, un rey que los gobernara de acuerdo a su poder, de acuerdo a sus estrategias, un rey que los liderara y les pudiera dar el dominio sobre las demás naciones y impusiera su gobierno. Eso era lo que quería el rey el pueblo de Israel. No quería el Dios de Israel que los había sacado con mano poderosa de Egipto. No querían al Dios del pacto eterno que podía poner la ley en sus mentes y en sus corazones. No. Ellos querían un rey que los llenara de poder delante de todas las naciones y poder entonces apoderarse de los reinos terrenales. Eso era lo que quería el pueblo de Israel. Así que aquí está la evidencia de que Jonatán es un antitipo de Cristo. Jonatán es un libertador de Israel, por lo tanto Cristo también era un libertador del pueblo y del mundo y ahora deciden quitarle la vida. Pero el Señor dice, no será así, dice el versículo 45, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que no ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Y más adelante en unos versículos se nos muestra a nosotros cómo Saúl ganó guerras, batallas contra los edomitas, contra los reyes de Moab, contra los reyes de Amón y contra los reyes de Amalek.
Y aquí es donde está entonces el centro, el punto crucial. Capítulo 15. El capítulo 14, en los versículos 47 al 49, se nos muestra un paréntesis. Aquí hay un paréntesis de lo que nos va a mostrar en el capítulo 15. ¿Qué ocurre en el capítulo 15? Vamos a leer. Capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿Qué está manifestando este texto? Este texto está manifestando la oportunidad que el Señor le está dando a Saúl de mostrar fe en su palabra y obediencia a su mandamiento después del pecado que Saúl cometió anteriormente contra los filisteos en ofrecer sacrificio y no esperar las palabras del profeta 7 días y acelerando entonces el proceso, quiso ofrecer holocausto a Jehová y cometió pecado. Aquí el Señor le está dando otra oportunidad a Saúl de manifestar fe en el Dios de Israel. ¿Y qué le está diciendo? Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Qué hizo Amalec? Amalec, en Éxodo capítulo 17, 8 al 14, se opuso al pueblo de Israel para que no pudiera entrar a la tierra prometida. Estos amalecitas querían raer de la faz de la tierra al pueblo de Israel si fuera posible. Eran unos enemigos acérrimos del pueblo de Israel en la cabeza de Agag, rey de Amalec. Por lo tanto, Agag era un rey belicoso, era un rey terrible y quería destruir al pueblo de Israel por medio de la ciudad, por medio de este reino de Amalec. Y el Señor había prometido que Amalec sería raído de la faz de la tierra, de generación en generación. Eso lo había dicho el Señor en Deuteronomio capítulo 25, que Amalec sería destruido. Por lo tanto, aquí se están cumpliendo las palabras del Señor. Y el verso 3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En otras palabras, el Señor, cuando dice destruye, en otra palabra está diciendo toma por maldición o por anatema. El Señor está anatemizando todo. No pueden dejar nada. Cuando el Señor dice destruye es porque todo tenía que ser destruido. Ellos no podían tomar nada para sí como una demostración de su victoria, como levantando bandera de que hemos destruido a los de Amalec y aquí tenemos la evidencia de nuestro orgullo y de nuestra victoria. Ese fue el pecado en el que incurrió Saúl. Él baja más adelante, vamos a ver qué ocurrió. Pero resulta que desde que el Señor pronunció sentencia a Amalec hasta ahora, esta nueva orden de destruir a los amalecitas habían transcurrido 400 años. 400 años, mis hermanos, de la misericordia y de la bondad de Dios contra los impíos. ¿Por qué? Porque no quiero la muerte del impío, dice el Señor, sino que el impío se aparte de su camino. Porque el Señor es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios se manifiesta en que Él no quiere la muerte del impío. Por eso el Señor prolonga la sentencia. Y cuando el Señor prolonga la sentencia, es una evidencia de que los juicios del Señor son severos para los impíos. Por lo tanto, cuando la justicia de Dios se manifiesta de manera unilateral y no hay quien lo impida. Entre tanto, el Señor manifiesta su misericordia es para que el ser humano proceda al arrepentimiento. Y el Señor deseaba que Amalec procediera al arrepentimiento desde que le dio la sentencia hasta lo que está ocurriendo acá en Primera de Samuel capítulo 15. De manera que aquí vemos la misericordia del Señor. Si nosotros leemos Isaías 28:1, el Señor dice lo siguiente. Noten lo que dice Isaías 28:1. Ay de la corona y de la soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caducta de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil y de los atributos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornará con ímpetu las recias aguas que inundan con fuerza y derribará la tierra. En otras palabras,
esa es la sentencia del Señor. El Señor está determinado a perturbar cuando el juicio del Señor se manifiesta. Saúl está ya viendo que el Señor es un Dios justo, pero que a la vez es un Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos. ¿Quiénes eran los ceneos? Bueno, los ceneos eran los mismos madianitas. ¿Y quiénes eran los madianitas? Bueno, los madianitas eran de la misma descendencia, de la misma sangre de Abraham. Abraham tenía por esposo a Sétura, y según la descendencia, Sétura era esposa de Abraham, y por lo tanto de ahí se creen que vienen los ceneos. Y los ceneos eran los mismos madianitas. Hobab era el cuñado de Moisés, y Hobab era madianita o era ceneo. Por lo tanto, estos madianitas tenían una relación cercana con los amalecitas, y se cree que tenían relaciones, digamos, por medio de matrimonios, y se habían juntado tal vez como un pueblo. De manera que ellos convivían con los amalecitas, pero Dios determinó de que los ceneos debían ser apartados. Y el Señor les dice: idos apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y noten lo que ocurrió. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y el verso 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Y cuál era la orden del Señor? Destruye todo. La orden del Señor era que destruyeran todo, pero el pueblo dice que perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y esto es una evidencia de que Saúl quería excusarse de su pecado, y esta era una prueba de la victoria que él había logrado contra Amalec. Ellos querían tener una prueba, querían tener al rey Agag y a lo mejor de los sacrificios como una prueba de su victoria, cuando el Señor había dicho que realmente tenían que destruir todo. Por eso viene el versículo 10 y dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. En otras palabras, Samuel no solamente se apesadumbró, porque la traducción que aquí aparece es como que se afligió, pero en realidad el texto original implica que Samuel tuvo celo por la palabra del Señor. Se encendió la ira de Samuel por la actitud de Saúl. Y entre tanto esto ocurría, Samuel oraba para que el Señor revocara tan terrible sentencia contra el rey Saúl. Miren lo interesante de esto. Samuel ora, Samuel clama a Jehová para que el Señor revoque la sentencia. Y en la mañana siguiente, entonces madruga Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y miren lo que dice el verso 12. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. ¿Por qué se levantó un monumento? Porque Saúl estaba reclamando el derecho de su gobierno. Saúl estaba reclamando o conmemorando su victoria. Y esta victoria estaba envuelta en un pecado terrible. ¿Qué pecado? Vamos a ver. Vino pues Samuel a Saúl, verso 13, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová.
Noten que aquí Saúl dice que él ha cumplido la palabra de Jehová. ¿Era esto verdad o era esto mentira? Era mentira. ¿Por qué era mentira? Porque Saúl está manifestando totalmente lo opuesto. ¿Por qué razón? Porque Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Así que aquí queda descubierto que realmente lo que Saúl está diciendo es una mentira. Aquí hay una apariencia de piedad. Aquí hay una apariencia de haber aceptado la palabra del Señor cuando realmente no se estaba haciendo lo que el Señor estaba pidiendo. Eso es una muestra de que muchos podemos nosotros estar aceptando como verdad la palabra del Señor, pero no la estamos llevando a una práctica en armonía con su santa voluntad. Y Samuel no fue aquel que no se dio cuenta, sino que discerniendo las cosas pudo evidenciar de que realmente esto era totalmente falso. Y entonces el verso 15 dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. Es decir, ahora Saúl le está echando la culpa de su pecado al pueblo. Saúl está diciendo que el pueblo es el culpable de ese pecado. ¿Y era cierto? No, porque el pueblo estaba escuchando la voz de su líder. El pueblo estaba obedeciendo lo que Saúl le decía, porque Saúl era el rey. Saúl era el gobernante de Israel. Saúl había sido puesto por rey. El pueblo había escogido rey y el pueblo estaba obedeciendo lo que el rey había pedido. Por lo tanto, el pecado no es del pueblo, sino del rey Saúl. En otras palabras, lo mismo que ocurrió en el jardín del Edén. Adán, Eva, echándose la culpa de su transgresión de la ley, del pecado contra Dios. De la misma manera, el espíritu apóstata y satánico siempre quiere autojustificar su culpa, siempre quiere mostrar que cuando somos líderes no tenemos culpa de nada, porque soy líder, porque soy rey, entonces yo no me equivoco, yo no cometo errores, pero la palabra del Señor, por medio del espíritu de profecía, le está mostrando a este rey que realmente ha caído en un pecado y ahora ese pecado él se lo está cargando a su pueblo. Y el verso 16 dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararme lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. En otras palabras, Saúl, cuando fue llamado por Samuel, él dijo que él era de los más pequeños de Benjamín. Él reconocía su humildad, él reconocía su falta de experiencia. Saúl lo reconocía. Saúl fue escogido por rey porque Dios vio en Saúl lo que podía llegar a ser él. Porque Dios no ve lo que nosotros podemos ser en nuestro corazón perverso, sino lo que Dios es capaz de hacer en un corazón perverso, transformándolo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que lo ha ungido, y cuando el Señor unge, le está dando el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad que nos muestra a nosotros que Él puede cambiar todo defecto de carácter, tanto heredado como cultivado. El Espíritu Santo es dado como agente regenerador. El Espíritu Santo es dado como aquel que puede guiarnos a el camino de la verdad de victoria en victoria. Y eso era lo que el Señor le estaba mostrando por medio de Samuel. Le estaba diciendo que aunque él era humilde, había sido ungido por Jehová. Y eso tenía que darle a entender a él el peligro en el que él estaba cayendo por su orgullo, por su autosuficiencia, por su determinación humana, que eso es lo que siempre el ser humano se ha inclinado a hacer.
Y entonces Jehová le dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Mis hermanos, ¿por qué no oyó la voz de Jehová? ¿En dónde está la clave entonces? La clave siempre está en oír la voz del Señor. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios nos habilita para obedecer, porque la palabra de Dios lleva en sí misma el mismo carácter y la vida de Dios. Eso era todo lo que Saúl tenía que hacer. Saúl tenía que oír la voz del Señor. ¿Por qué? Porque Jehová no se complace en las obras humanas. Jehová no se complace en los sacrificios, que eso es lo que más adelante le va a hacer ver Samuel a Saúl. Jehová no se complace en que usted tome de los recursos de Dios y se los presente a Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de toda su creación. Por lo tanto, Dios no requiere que nosotros le demos de lo que Dios nos ha dado, como si nosotros estuviésemos autojustificándonos delante de Dios con las mismas cosas que Dios nos provee. No, lo que agrada a Dios es que el ser humano pueda entender que su corazón debe ser regenerado por la gracia de Cristo. Que el Señor se complace en que nosotros escuchemos su voz y le obedezcamos. En eso se complace el Señor. Por eso el Señor, Samuel le está tratando de mostrar a Saúl el contraste entre la verdadera humildad de lo que Dios acepta versus el orgullo humano, versus la determinación humana. Por eso el verso 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ah, pero miren la respuesta de Saúl. Miren el orgullo del corazón humano. Respondió a Samuel, el verso 20 dice, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Autojustificación, ceguera espiritual. Ese es la ceguera de Apocalipsis 3. Ciegos espiritualmente. No tenemos necesidad de comprender la voz del Señor. Aquí no hay necesidad de que Dios me hable porque yo ya sé todas las cosas. Yo soy líder, yo soy rey. Yo sé cómo gobernar el pueblo, yo sé cómo instruirlo. Yo estoy obedeciendo. Antes bien he obedecido, dice Saúl. Cuando Samuel está diciendo que no. Entonces el Señor nos dice que estamos cayendo en obediencia, nosotros decimos, no, nosotros somos obedientes porque estamos aquí parados frente al pueblo, somos líderes. Entonces, como somos líderes, entonces ¿quién nos va a tener que decir algo si estamos gobernando bien a nuestra manera? ¿No ve cómo está creciendo el pueblo? ¿No ve cómo está creciendo la iglesia? ¿No ve cómo estamos trayendo personas a Cristo? ¿Qué pecado hay aquí? No hay ningún pecado. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas de las vacas, las primicias del anatema, Noten, ¿de qué tomó? De las primicias del anatema y para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Oh, mis hermanos, aquí hay algo tremendamente terrible, hermanos, porque aquí el pueblo está tomando de lo que Dios maldijo para ofrecérselo a él. Cuando Dios dice, de esto no me ofrezca, de esto no me des, y el pueblo le ofrece, creyendo que el Señor se va a complacer en eso, en esas obras, el Señor no se complace en las obras. Salvación por obras. Queremos salvarnos por nuestros propios medios. Uno de los engaños en los cuales se enseña hoy la salvación es que podemos salvarnos por nuestras obras o podemos salvarnos en nuestros pecados. Y eso es lo que está mostrando el texto bíblico. Podemos salvarnos de cualquiera de esas dos maneras, Señor. Pero entonces dice Samuel, dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. ¿Cuál es la respuesta? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Mis hermanos, para esto yo quiero leer una cita que está en el deseado de toda la gente, en el capítulo Consumado es. Página 710, párrafo número 3. Noten lo que dice esta cita y yo quiero leerla porque es sumamente importante que podamos ver esa aplicación espiritual con respecto a ello. Mira lo que dice con esta cita del deseado de toda la gente. Dice lo siguiente: la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, esta es la explicación del mismo texto de 1 Samuel capítulo 15, 22. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo podemos relacionarlo? Bueno, muy simple. ¿El Señor se complace en los holocaustos? ¿En los sacrificios? No. Pregunta, ¿qué dice el deseo de toda la gente? ¿El ser humano podía ofrecerle algo al Señor? No. Para recibir su justicia, ¿el ser humano podía ofrecer algo al Señor? No. Por eso Cristo tenía que venir como ser humano para que por medio de su humanidad, viviendo una vida justa, Él nos dé eso como un don. Entonces, ¿qué tenía que hacer Saúl? Saúl tenía que escuchar la voz del Señor, obedecer para recibir ¿qué? El poder del Espíritu Santo que subyuga todo carácter. Para que por medio del poder del Espíritu Santo él pueda obedecer al Señor y poder vivir una vida justa para llevar al pueblo de Israel a ser una nación santa, no por sus propios medios, sino por medio de las promesas del pacto eterno que se manifiestan siempre en la palabra de Dios. Siempre el deseo de Dios es que el ser humano obedezca su voz, escuche la palabra. En eso se complace el Señor. Entonces es por eso que el Señor quiere darnos a nosotros la justicia de Cristo, porque por medio de la justicia de Cristo es que el ser humano puede tener un carácter simétrico a la semejanza del Señor, un carácter humano a la semejanza del carácter divino que produce una hermosura espiritualmente fuerte y bella. Y esa justicia es la justicia de la ley que se cumple cuando se cree en Cristo Jesús. Eso era lo que el Señor estaba queriendo hacer. Así que aquí se nos va a mostrar por qué. ¿Por qué el Señor no acepta los sacrificios y los holocaustos? Yo pregunto, Saúl como rey, amonestaba acerca de la idolatría al pueblo de Israel, sí. Saúl entendía que no, el pueblo no podía ser un pueblo idólatra. Por eso el Señor le dice en el verso 23, miren lo que dice este texto tan interesante. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. En otras palabras, Saúl, usted amonesta acerca de la adivinación, no hay que caer en hechicería, en idolatría, usted amonesta al pueblo de Israel. Bueno, Saúl, como usted amonesta al pueblo de Israel acerca de la adivinación y de la brujería, pues usted, al ser un hombre que se está rebelando
en contra de la voluntad de Dios, esa rebelión es igual que la idolatría. Y le está diciendo, y como ídolos, la idolatría, la obstinación. En otra palabra, la rebelión es igual a la adivinación. Quien va y dice, no hay que caer en adivinación, no hay que ir a agureros y todo ese tipo de cosas, pero resulta que se está rebelando contra la voluntad de Dios, pues es el mismo pecado. Y como ídolos, es la idolatría, la obstinación, es decir, una persona obstinada. ¿Qué es una persona obstinada? Una persona terca, una persona necia, una persona que no quiere escuchar la palabra de Dios, una persona que no quiere recibir el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ponga su ley en su corazón. Es una persona obstinada. Y la obstinación es igual a la idolatría. Eso es lo que le está diciendo Samuel en el verso 23. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, un pecado nos prepara para un pecado mayor. El pecado de Saúl, cuando rechazó la voz del Espíritu de Jehová por medio de Samuel, preparó su camino para que su reino fuera cortado de Israel. Y ahora el Señor le dice, y Samuel respondió a Saúl. Voy a leer rápidamente del 24 al 29 porque eso está interesantísimo. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Vuelve otra vez al orgullo. Saúl es un hombre orgulloso, determinado, orgulloso, porque el pecado, mis hermanos, a ver, según el camino a Cristo, ¿qué implica el pecado? ¿Qué implica el odiar el pecado o el arrepentimiento? Ellen White dice que el arrepentimiento comprende pesar por el pecado y abandono del mismo. Quien se arrepiente y no tiene odio sobre el pecado y se aparta del pecado, eso no es arrepentimiento. Aquí Saúl está manifestando simplemente que él ha pecado, pero él no se está arrepintiendo, porque si él se hubiese arrepentido, entonces la obra de él era manifestar su pecado delante de todo el pueblo. A todo el pueblo, decirle al pueblo, yo he pecado, yo, por mi culpa es que nosotros no nos ha respondido Jehová, por mi culpa es que el Señor no ha aceptado nuestros sacrificios. ¿Por qué el Señor no acepta los sacrificios? Porque cada sacrificio que se ofrece al Señor no es aceptado si no va acompañado de un arrepentimiento sincero. Por más que nosotros le ofrezcamos algo al Señor, si eso no va acompañado de un arrepentimiento sincero y un alejamiento del pecado, el Señor no lo recibe. Salomón dice muy claro en Eclesiastés, quien aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo muy interesante, y es que nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros queremos adorar a Dios, debemos de adorarle cual Él manifiesta en su palabra, como Él lo determina y no como yo lo determino. Y el verso 25 dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Aquí está la evidencia de que el Señor no había perdonado a Saúl. Esta es la evidencia, porque Samuel no le dijo, no volveré. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió la punta de su manto y este se rasgó. Hermanos, aquí hay una aplicación tremenda. Se rasga el manto de Samuel cuando Saúl se prende de su manto. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor, mis hermanos. Aquí hay una demostración de que la gracia del Señor prolongada y manifestada había sido quitada por lo menos del reinado de Israel, por lo menos del rey Saúl, por lo menos de él, como una evidencia para que el pueblo se diera cuenta de haber incurrido en el deseo de tener un rey terrenal, un rey que ellos pudieran palpar, un rey que ellos pudieran ver, un rey que ellos pudieran escuchar. Entonces, como querían un rey que pudieran escuchar, el Señor le está mostrando ahora que por causa del orgullo
y la autosuficiencia humana, el reinado de Saúl es desechado y por lo tanto se rasgó como una muestra de lo mismo cuando el pueblo de Israel desechó a Cristo como su Salvador y el velo se rasgó en dos y Cristo ya había determinado que la gracia para la nación judía no era más. Sin embargo, ellos decidieron seguir ofreciendo servicios al Señor como si estuviesen agradando al Señor. Quiero leer con ustedes una cita del conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos, mis hermanos, cuando ustedes leen el tiempo de angustia, en el tiempo de angustia se nos habla en la página 672 en lo siguiente. Miren lo que dice este capítulo. Cuando la presencia de Dios finalmente se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo ignoraron. Aunque estaban bajo el dominio de Satanás y guiados por las pasiones más horribles y malignas, todavía se consideraban el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanos y cada día se invocaba la bendición divina sobre el pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de asesinar a sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido fijado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor por parte de los seres de quienes el Espíritu de Dios se habría retirado definitivamente, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal los inspira para que cumplan sus designios se asemejará al celo por Dios. Mis hermanos, no va a haber otra forma de discernir estas cosas si no nos aferramos a las Santas Escrituras. Porque se va a asemejar al celo por Dios. Y si no discernimos eso, vamos a caer en la misma posición del rey Saúl. Así que, mis hermanos, para terminar, quiero leer de Patriarcas y Profetas en el capítulo del 61 lo siguiente respecto de Saúl. Noten lo que dice. No era una tristeza causada por su pecado, sino más bien el temor a la pena lo que movía al rey de Israel cuando rogó a Samuel: perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Si Saúl hubiese sentido arrepentimiento verdadero, habría hecho una confesión pública de su pecado, pero se preocupó principalmente de conservar su autoridad y retener la lealtad del pueblo. Deseaba ser honrado con la presencia de Samuel para fortalecer su propia influencia en la nación. Saúl estaba más perturbado por la alienación de Samuel que por el desagrado de Dios. Sabía que el pueblo confiaba más en el profeta que en él mismo. Si por orden divina se ungía ahora otro rey, Saúl sentía que sería imposible mantener su autoridad. Temía que si Samuel lo abandonaba completamente, se produjera una revuelta inmediata. Saúl suplicó al profeta que lo honrara ante los ancianos y el pueblo, uniéndose públicamente a un servicio religioso. Noten, miren lo que puede ocurrir. A veces, esto puede ocurrir. Hacemos un servicio religioso como para ver si no incurrimos en pecado y a lo mejor el Señor pues se agrade de eso, y como está con nosotros la palabra, aceptamos algo del espíritu de profecía, entonces algo el Señor ha de aceptar. Pero miren lo que dice acá: por indicación divina, Samuel accedió a la petición del rey con el fin de no dar ninguna revuelta, pero permaneció solo como un testigo silencioso del servicio. Todavía debía cumplirse un terrible y severo acto de justicia. Samuel debía vindicar públicamente el honor de Dios y reprender la conducta de Saúl. Así que ahí nosotros vemos cuando Samuel manda a traer al rey Agag y dice que Saúl le dio muerte al rey Agag delante de Saúl. Samuel le dio muerte al rey Agag delante de Saúl como una evidencia de que esa victoria no valía nada. Nada. Samuel entonces cortó en pedazos al rey
Y hecho esto, Samuel regresó a su casa en Ramá y Saúl regresó a su casa en Gabaa. Solo una vez se volvieron a encontrarse. Solo una vez más volvieron a encontrarse el profeta y el rey. Es decir, aquí se cortó la relación. Pero miren lo que dice acá. Cuando fue llamado al trono, Saúl tenía una opinión muy humilde de su propia capacidad y sentía deseo de ser instruido. Era diferente en conocimiento y experiencia y tenía graves defectos de carácter, pero el Señor le concedió el Espíritu Santo para guiarlo y ayudarlo y lo colocó donde podía desarrollar las cualidades requeridas para ser soberano del rey. Si hubiese permanecido humilde, procurando contentamente ser guiado por la sabiduría divina, habría podido desempeñar los deberes de su alto cargo con éxito y honor. Bajo la influencia de la gracia divina, toda buena cualidad había ido ganando fuerza, mientras las tendencias pecaminosas habrían perdido su poder. Tal es la obra que el Señor se propone hacer en beneficio de todos los que se consagran a Él. Son muchos los que Él llamó a ocupar cargos en su obra porque tienen un espíritu humilde y enseñable. En su providencia los coloca donde pueden aprender de Él. Se les revelará sus defectos de carácter y todos los que busquen su ayuda les dará fuerza para corregir sus errores. Eso era lo que el Señor deseaba, mis hermanos. Eso era lo que el Señor deseaba con Saúl. Y eso es lo que el Señor desea con todo aquel que el Señor pone a la cabeza de un liderazgo. Corregir sus errores de carácter y llevarlo a la obediencia. Obedecer es mejor que los sacrificios. Las ofrendas de los sacrificios no tenían en sí mismas valor alguno a la vista de Dios. Estaban destinadas a expresar por parte del que las ofrecía arrepentimiento por el pecado y fe en Cristo, y a prometer obediencia futura a la ley de Dios. Pero sin arrepentimiento, fe y un corazón obediente, las ofrendas no tenían valor. Eso lo dice Patriarca y Profeta, y eso fue lo que nosotros recalcamos hace un rato. Así que, mis hermanos, aquí se nos muestra a nosotros que la rebelión y la obstinación son un carácter de Satanás. Son un carácter de las mismas influencias satánicas. Y termino con este párrafo, y aquí ya cerramos entonces. Los que se oponen al gobierno de Dios se han aliado con el archiapóstata, y este ejercerá su poder y astucia para cautivar sus sentidos y descarriar su entendimiento. Hará que todo parezca bajo una luz falsa. Como nuestros primeros padres, los que están bajo el dominio de su hechizo, ven solo los grandes beneficios que han de recibir por su transgresión. Mis hermanos, cuando el corazón malo y perverso decide oponerse a la palabra de Dios para no obedecer, lo hace con el deseo de obtener siempre un beneficio. El ser humano es capaz de hacer lo que sea con tal de beneficiarse a sí mismo. No importa si incurre en pecado y en transgresión, con tal de que me beneficie, estoy bien. Mis hermanos, que el Señor nos sostenga en su gracia y que nosotros podamos discernir sobre todo esa actitud que se puede asumir en cualquier momento, no solamente los líderes, nosotros como laicos, nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, debemos de ser sensibles a la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo opere como el Señor desea que opere. Que el Señor le bendiga y que sea pues de gran bendición. Amén. Muchas gracias, hermano Víctor Manuel. ¿Será posible, vamos a poner de rodillas, que usted haga la oración, por favor? Amén.